Manas, como ven que este sujeto de nombre Carlos Gurrola habría sido presa de lo que sus compañeros de trabajo llamarían una broma pesada, la cual consistiría en reemplazar su bebida que habría llevado al trabajo con un solvente, resultando así en el deceso del pobre señor. Este video tiene fines de entretenimiento, son mis opiniones y no hechos. Por favor, no le manden hate a ninguna de las personas de las que vamos a hablar. Y manas, este caso creo que tristemente nos recuerda cómo es que el hostigamiento no solamente está presente en sitios donde conviven niños pequeños, no solamente es un comportamiento en el que caen niños inmaduros, sino que en muchas ocasiones también este tipo de malos tratos se hacen presentes en espacios diseñados o destinados para los adultos como un espacio de trabajo. El hostigamiento como tal no es una broma y, como podemos ver también en esta historia, puede hasta incluso tener consecuencias mortales en las personas que lo sufren. Hagan de cuenta entonces que todo este triste relato se desarrolla en Torreón, aquí en México, donde viviría un señor de 40 y tantos años de edad de nombre Carlos Gurrola. Carlos sería mejor conocido entre sus seres queridos y familiares como el Papayita, y al parecer él trabajaría como personal de limpieza en un centro comercial. Ahora, un detalle importante sobre esta historia, y de hecho creo yo que crucial, es entender que Carlos pertenecía a una empresa contratista de limpieza. Esto quiere decir que como tal él no tendría por qué tener ninguna relación directa de menos legal con el centro comercial, y esto yo lo aclaro porque he visto algunas personas en internet exigir que se le ponga algún tipo de sanción a este centro comercial, cuando en realidad la sanción se la tendría que llevar la empresa a cargo de su contrato, de su aseguración y demás, que en este caso vendría siendo la empresa contratista de limpieza. Muchas entidades allá afuera utilizan este modelo de negocios en el que ellos se encargan de manejar a cierta cantidad de empleados, justamente consiguiéndoles seguros, dándolos de alta en el SAT y demás, para después acercarse con empresas particulares y ofrecer estos servicios, evitando así que estas empresas particulares tengan que lidiar con todo el relajo que es tener empleados bajo tu mando, tener empleados contratados de manera directa. Esto también como tal impide que las empresas que están subcontratando a estas otras empresas tengan mucha injerencia en los conflictos internos que se pudieran llegar a desarrollar entre los empleados, como en esta ocasión los malos tratos que el señor Carlos recibiría aparentemente por parte de sus compañeros. Por ahí, a lo largo de toda esta historia, la familia del señor ya ha dado ciertas declaraciones ante los medios de comunicación, señalando que al parecer Carlos sería objetivo de hostigamiento laboral en su espacio de trabajo, obviamente, siendo presa de comportamientos por parte de sus compañeros, como por ejemplo el hecho de que constantemente le esconderían su refrigerio, le esconderían también por ahí, me parece que su celular, e incluso llegarían tan lejos como para haber dañado en repetidas ocasiones, o de menos en alguna ocasión, su bicicleta, que vendría siendo su única forma de transporte. Por cierto, hermanas, si están disfrutando esta historia, no olviden seguirme para ver más contenido similar. Y yo la verdad es que no entiendo cómo allá afuera puede haber gente tan malvada que no se tiente el corazón, ni siquiera porque esté lidiando con un señor ya de 40 y tantos años de edad, estaba cercano a los 50 años. Creo que pues no se necesitaba de mucha lógica también para llegar a comprender que este señor probablemente era cabeza de familia, y pues imagínense si ya de por sí ha de ser muy pesado físicamente el trabajar como personal de limpieza, añadirle todavía otra capa de estrés más, teniendo que lidiar con los malos comportamientos y malos tratos de tus propios compañeros, que ni siquiera te puedas sentir a gusto en tu espacio de trabajo. Por ahí entonces resultaría ser que toda esta serie de bromas pesadas llegarían todavía más lejos cuando, me parece que a principios de septiembre, por ahí del 8 si no me equivoco, Carlos se presentaría a su espacio de trabajo como de costumbre para cumplir con sus responsabilidades, llevando consigo también una botellita de electrolitos, de suero oral. Este suero él aparentemente lo guardaría en su casillero, en su locker, y se dedicaría a darle uno que otro trago a lo largo de su jornada cuando tendría un tiempo libre. Sin embargo, manas, resulta ser entonces que un grupo todavía no identificado de sus compañeros tomarían la terrible decisión y la atroz decisión de reemplazar esta botella de electrolitos con lo que parecería ser un líquido solvente, un químico. Yo no sé ustedes, manas, pero aquí yo creo que es donde ya se cruza la línea entre hacer bromitas pesadas y cometer actos delictivos, porque díganme ustedes cuál iba a ser el resultado, nada más poniéndole un poquito de lógica a la situación, del tú hacer que un ser humano consumiera un solvente sin siquiera tener la decencia como para avisarle después de haberlo hecho. El señor Carlos entonces, después de haber probado esta bebida alterada, notaría inmediatamente que algo andaría mal con ella, por lo que tomaría la decisión aparentemente de deshacerse de la misma. Sin embargo, tristemente ya sería muy tarde para el señor Carlos, ya que sí habría logrado conseguir tomar algunos tragos de este líquido desconocido, y por lo mismo, al pasar del tiempo, el señor
Carlos comenzaría a presentar una serie de malestares físicos, dentro de los cuales destacaba, por ejemplo, el sentirse mareado, el sentirse con náuseas e incluso él reportaba comenzar a sentir como si el interior de su cuerpo se estuviera quemando. Reacción que tiene mucha lógica si tomamos en cuenta que el líquido probablemente era un solvente químico. Por ahí entonces, a pesar de el señor Carlos haber reportado todos estos malestares a sus superiores, no fue auxiliado por parte de nuevo de esta empresa contratista, no del centro comercial, porque otra vez, como les comenté en un inicio, el centro comercial en realidad no tendría por qué haberse hecho cargo de ese tipo de incidentes, y no fue sino hasta entonces 3 horas después que la administración de esta empresa entonces sí se pondría en contacto con los familiares de Carlos para reportar el incidente. No conforme con su falta de acción inmediata, todavía tendría que ser la propia familia quien llevaría a su ser querido a la Cruz Roja para atender sus malestares. Es aquí donde me parece que lo terminarían trasladando al Seguro Popular, donde lo atenderían, y es donde se descubriría que posiblemente habría ingerido este pobre señor un líquido desconocido, algún tipo de solvente, y pues por lo mismo esta situación llevaría al señor Carlos a que se quedara internado por varios días en calidad de urgencia. Desafortunadamente, hace unos escasos días, si no me equivoco, el 18 de septiembre, el señor Carlos pasaría a mejor vida a causa de pues todas las heridas internas, quemaduras internas que este líquido habría provocado en su cuerpo. Así que, a pesar de todos los intentos que se hizo por parte del personal médico para salvarle la vida, pues tristemente el daño ya era muy intenso y no se pudo hacer nada para ayudarle. Imaginen, semanas, qué triste caso en el que tú tengas que pasar los últimos momentos de tu vida lleno de dolor solamente porque a lo mejor de alguna u otra manera le desagradabas por quién sabe qué razón a tus compañeros de trabajo. Evidentemente, a causa de toda esta situación, la familia del señor Carlos actualmente se encuentra pidiendo justicia para su ser querido, y pues bueno, claro que con los que quieren dar inicialmente y de manera inmediata sería con los responsables directos de haber jugado lo que ellos llaman como una broma pesada, estos compañeros del señor Carlos. Por ahí me parece que la empresa contratista no ha hecho mucho para colaborar, porque bueno, ellos perfectamente tendrían que estar al tanto de quiénes podrían llegar a haber sido los responsables de esta tragedia, o de menos los sospechosos principales, porque como yo les comenté en un inicio de este relato, la familia del señor Carlos asegura que él ya habría reportado toda esta serie de malos comportamientos cometidos en su contra en repetidas ocasiones. Entonces, de menos esos reportes ahí tendrían que estar. De no estar los reportes en la empresa, entonces esa sería solamente otra rayita más al tigre para que nosotros nos diéramos cuenta de lo terrible que es esta compañía contratista de limpieza. Me parece que en algunos reportajes también se ha mencionado que otra situación que tiene muy molesta a la familia es que al parecer por ahí sería una empleada en particular la que se habría encargado de deshacerse de esta botella de plástico de manera permanente, como en un intento de a lo mejor eliminar cualquier tipo de evidencia que pudiera señalarla a ella o a sus conocidos como responsables innegables de toda esta desgracia. De nuevo, como yo les comentaba en un inicio del video, siento que este tipo de casos tan tristes solamente nos sirven a nosotros como recordatorio de lo mal que puede llegar a ser el hostigamiento, ya sea en el espacio de trabajo, ya sea en las escuelas y demás. Y pues por lo mismo sí las invito yo a siempre pronunciarse en pro de aquellas personas a las que les cuesta trabajo alzar la voz, porque justamente ustedes, sin saberlo, al momento de hacerlo pudieran estar salvando una vida, como se le pudo haber salvado a este señor Carlos, en caso de que alguno de sus compañeros se hubiera dado cuenta que lo que le estaba ocurriendo a él estaba mal y hubiera decidido unirse a él para ambos en conjunto poder alzar la voz, poner un reporte, algo semejante, hacer una huelga, incluso compartir la historia en redes sociales, y quizá no hubiéramos llegado a esta terrible conclusión. Pero bueno, manas, a mí me gustaría saber ustedes qué opinan sobre todo este triste caso. Yo las leo con atención en comentarios. Manas, como ven que esta pobre muchacha de nombre Jessica ha estado por más de 1 año y medio luchando para recuperar a su bebecito recién nacido, quien habría sido sustraído por parte de su padre biológico. No obstante, tanto la familia del sujeto como hasta incluso algunos creadores de contenido bastante reconocidos han apoyado a este muchacho para que él se pueda salir con la suya. Y bueno, manas, a mí la verdad es que este caso se me hace lo que le sigue de triste, porque imagínense qué desesperación tan grande el tú ser la mamá de un niño recién nacido y que no hayas podido tener contacto con él por ya más de 1 año. Imagínense el estrés emocional que eso le pudiera causar a una madre que realmente estuviera preocupada por su bebecito. Y encima de todo a esto también sumémosle el hecho de que al parecer nuestra protagonista ni siquiera vive aquí en México de manera permanente. Sí es mexicana de nacimiento, mas no me parece que haya radicado aquí la mayor parte de su vida, sino que más bien viviría en los Estados Unidos.
Unidos. Entonces, sola por completo está en este caso y no solamente las autoridades al parecer le han dado la espalda, sino hasta incluso algunas figuras públicas lo han hecho. Hagan de cuenta entonces que toda esta historia nos la cuenta una muchacha de nombre Jessica, quien, como yo les mencionaba, pese a sí ser mexicana, parece ser que la mayor parte de su vida la habría vivido en los Estados Unidos, quien aquí en México habría conocido a un sujeto de nombre José. Con este sujeto, al parecer, ambos habrían establecido un romance que daría como resultado el nacimiento en 2024 de un bebecito de nombre Santi. Sin embargo, manas, a pesar de que la pobre de Jessica pensaría que el haberse involucrado con este hombre sería la puerta a una oportunidad de comenzar una vida nueva, llena de felicidad y rodeada de seres queridos, al parecer más bien esta historia sería mucho más oscura. Y es que por ahí de haber cumplido tan solo 3 meses de edad este pequeñito de nombre Santi, resulta ser, y de acuerdo a lo que comenta Jessica, que de buenas a primeras su expareja tomaría la decisión de simplemente sacarla del domicilio que ellos compartirían, no sin antes haberla sometido ya a malos tratos físicos y haberse deshecho de su documentación oficial. Esto aparentemente con el propósito de que a Jessica se le fuera imposible el volver a los Estados Unidos de menos de manera inmediata, dejándola por completo vulnerable en un país en el que ella no contaría con ningún tipo de familiar, amigo o conocido que le pudiera brindar algún tipo de apoyo. Encima de todo, aunque esto ya es especulación mía, yo siento que también una de las razones por las cuales se le pudo haber quitado su documentación sería con la intención quizá de entorpecer cualquier tipo de procedimiento legal que se quisiera levantar en contra de este sujeto por justamente haber cometido pues tantos ilícitos hasta ese momento. Por si no fuera ya todo esto suficiente, Jessica comenta que en todos estos meses, 18 meses ya, que ella ha estado tratando de recuperar a su bebé, este sujeto se ha valido de tácticas muy poco éticas para tratar de silenciarla, dentro de las cuales destaca, por ejemplo, el hecho de que este hombre se ha encargado de difundir material delicado, sensible de Jessica, me parece que llegando incluso hasta imprimir sus fotografías privadas para después repartirlas entre amigos y conocidos. Por cierto, manas, si están encontrando esta historia interesante, no olviden seguirme para ver más contenido similar. Ahora, Jessica por su parte asegura que ella ya ha levantado múltiples reportes con las autoridades mexicanas. Sin embargo, comenta que al parecer este sujeto, su expareja, provendría de una familia bastante bien posicionada que tendría varios contactos dentro del sistema legal mexicano, haciendo muy difícil entonces que se le hiciera justicia en su caso y también en todos los demás reportes que ella ha hecho con el pasar del tiempo. Dentro de estos reportes vale la pena mencionar que se encuentran algunos con relación a señalamientos por malos tratos físicos, malos tratos reproductivos, vulneración de la privacidad, entre otros muchos más. Señalamientos que, como ustedes podrán estar escuchando y se podrán imaginar, no son cualquier cosa y son de hecho sumamente delicados, lo cual indica que si no le ha llegado ni siquiera algún tipo de citatorio o si ni siquiera se ha hecho el esfuerzo de ponerle alguna sanción a este sujeto, es porque efectivamente sí algún contacto en fiscalía o en algún juzgado ha de tener. Ahora, para todo esto yo quiero que nos enfoquemos también en un detalle muy importante de esta historia, y es el hecho de que de nuevo Jessica, a pesar de ser mexicana, no habría pasado la mayor parte de su tiempo viviendo aquí en el país, sino más bien en los Estados Unidos, y por ende muy probablemente ella desconoce cómo es que funciona el sistema legal mexicano. Si nosotros, por ejemplo, siendo locales, sabemos muchos que no sabemos pararnos en fiscalía o pararnos en Ministerio Público para levantar una queja formal, imagínense lo confuso y lo estresante que pudiera llegar a ser tener que aventarte toda una batalla legal con relación a la sustracción de tu pequeñito, de tu bebecito, cuando a lo mejor ni siquiera el idioma manejas a la perfección, o cuando a lo mejor sí manejas un nivel suficiente para comunicarte en tu día a día, pero ya de eso a también poder entender términos técnicos legales, pues es un mundo de diferencia. Las invito a que ustedes se imaginen cómo se sentirían si algo semejante les ocurriera estando ustedes viviendo en Estados Unidos. Como les mencionaba yo en el título del video, parece ser entonces que no nada más las autoridades le han estado dando la espalda a Jessica, sino que también esta muchacha nos platica que ella se ha acercado en el pasado a algunos amigos de este muchacho con la intención de que simplemente le pusieran un alto, con la intención de que lo hicieran entrar en razón para que él se diera cuenta que lo que estaba cometiendo sería una serie de delitos interminables. Y dentro de estos amigos destacaría también una creadora de contenido. Ahora, Jessica como tal en sus videos no la menciona por nombre y se limita más bien a señalarla públicamente por tener una completa falta de congruencia entre sus supuestos valores, porque es ese tipo de creadoras que de pronto por ahí publican muchos temas con relación al feminismo, en especial el 8 de marzo, mientras que por otro sus acciones demuestran una actitud completamente opuesta a dichos valores. Jessica platica
que ella se habría acercado con esta muchacha, pues de nuevo yo creo que no con la intención de que le diera algún tipo de apoyo económico ni mucho menos, sino con la intención simplemente de que hiciera entrar en razón a su amigo, que le dijera, oye, lo que estás haciendo está mal, no le hagas daño ni a tu bebé ni tampoco a tu expareja. Pero menciona Jessica que lejos de encontrarse con un poco de empatía, un poco de comprensión o siquiera validación sobre el terrible caso que le estaría ocurriendo a ella, más bien se topó con que esta muchacha se encargaría de ignorarla por completo, a pesar de que también, según lo que Jessica menciona, esta muchacha habría estado presente en su casa en varias ocasiones, por lo cual no es tampoco como que Jessica se estuviera acercando a una completa desconocida con la intención de que a lo mejor le dieran algún tipo de apoyo económico o siquiera que le dieran difusión a su historia, aprovechando que esta creadora tiene una plataforma grande de más de 1 millón de seguidores, sino que simplemente, como ya la había conocido en el pasado, pues quería ver si le brindaba un poquito de apoyo para hacer entender a su amigo que no se estaba comportando de manera apropiada, que estaba lastimando a muchas personas en el proceso de tener ese tipo de actitudes tan destructivas como lo es separar a tu recién nacido de su madre. Como les decía, manas, Jessica no menciona por nombre a esta creadora, sin embargo ustedes ya saben que el internet es muy bueno investigando y pues bueno, rápidamente se dio con la identidad de esta persona. Como ustedes se podrán imaginar muy bien, pues varios internautas comenzaron a cuestionar a esta creadora para que diera su versión de la historia, y lo que esta muchacha decidió hacer, manteniéndose fiel a la esencia de muchos creadores de contenido allá afuera, fue emitir un comunicado donde básicamente lo que estaba pidiendo es que a ella no la metieran en chismes que no le correspondían, que ella no tenía nada que ver con toda esta situación, que era completamente inocente y que bueno, sí, a lo mejor en algún momento Jessica se habría acercado con ella, pero aseguraba que la razón por la cual no le habría brindado algún tipo de apoyo o algo semejante se debería a que al momento de recibir su mensaje ella habría quedado impactada, entonces se congeló, no supo cómo actuar y que por lo mismo pedía que las personas no interpretaran su silencio como complicidad. Y manas, en ese mensaje hay mucho por desmenuzar, empezando por el hecho de que, como les mencioné, Jessica platica que esta chava la conoce personalmente, estuvo presente durante épocas importantes en su vida como el proceso de su embarazo y también un tiempo después de haber dado a luz, y si bien es muy cierto que esta chava creadora de contenido no tiene nada que ver legalmente con este caso, no es ella a la que hay que reportar ante las autoridades, no es ella la que está reteniendo un menor, no es ella la que está difundiendo un material sensible de otra persona, sí es muy cierto que ella no está incurriendo en todas esas faltas legales, pero eso no quiere decir que no haya tenido ella la capacidad de hacer una diferencia en este caso, con el simple hecho de que se hubiera tomado la molestia de platicar, de sentar a su amigo y decirle, escúchame bien lo que te voy a decir, lo que estás haciendo está mal, estás lastimando a otra mujer, yo como mujer no te lo puedo condonar, no te lo puedo permitir, entonces pues un ultimátum, o cambias tu forma de actuar o yo me retiro de tu vida, ¿no? Algo tan sencillo como eso pudiera haber cambiado las cosas para Jessica y pudiera haber hecho que a lo mejor este chavo entrara en razón y pensara 2 veces si de verdad valía la pena tener a ese bebecito separado de su mamá. También aquí en especial quiero que prestemos atención al hecho de que, como yo les comentaba, esta creadora de contenido seguido publica videos, imágenes y demás en pro del movimiento feminista, particularmente cuando se llega a la fecha del 8 de marzo. Entonces, claro que sí resulta una incongruencia muy grande que tú por un lado te parezcas querer colgar de este movimiento para conseguir a lo mejor simpatía entre tus seguidores, mientras que por otro, cuando tienes la oportunidad de hacer una diferencia, cuando tienes la oportunidad de ayudar a una mujer, decides no hacerlo, decides ignorarla y decides después escudarte diciendo que más bien la situación te agarró en curva y te congelaste y no supiste cómo actuar. Encima de todo, el estar limitando comentarios también, pues nunca habla bien de las personas a quienes se les señala públicamente. Por ahí también, como ustedes se podrán imaginar, no faltaban las personas en los comentarios de Jessica que le decían que por qué no más bien utilizaba todo ese coraje que le tenía la creadora de contenido para señalar a su expareja, y si hubieran tomado 5 minutos de su vida para revisar el perfil de Jessica se darían cuenta que efectivamente eso es lo que ella ha estado haciendo en estos 18 meses. Todo su contenido va de señalar a su expareja, y pues bueno, a mí no me parece mal que de todos estos videos uno haya sido dedicado para señalar públicamente a una figura pública que está siendo incongruente con los valores que dice tener y con las acciones que realmente está tomando ya detrás de cámaras. La verdad es que todo este caso a mí sí me parece indignante, sí me parece horrible lo que le está sucediendo a Jessica, y pues esperemos que al momento de darle un poquito de difusión a su historia, las autoridades se pongan más las pilas y se tomen en serio este caso tan horrible, porque sabemos que tristemente en este país la única manera real para combatir influencias en muchas ocasiones es haciendo este tipo de historias virales en redes sociales para que se genere un poco de presión social, porque de lo contrario en este país las cosas no avanzan. Pero bueno, a mí me gustaría saber ustedes qué opinan sobre toda esta terrible historia, si es que ya la habían escuchado antes. Las leo yo con atención
en comentarios. Y bueno, este es el make-up final. Espero que te haya agradado.